Hola, amigas, amigos de la máscara. Feliz viernes, un día feliz, feliz fin de semana. Para los que no son médicos o policías o reporteros que tenemos guardias, esto, bueno, en primer lugar agradecerles el respaldo que nos han dado. Vamos por 3.4K. Cosa que claro, no son las cifras así de Donald Trump, pero no nos quejamos, ¿no? Porque creo que tenemos un público pequeño pero cautivo, al cual le gusta la máscara y lo consume, ¿no? Entonces, bueno, siempre que podamos hacerlo, lo vamos a hacer, salvo que se haga inminentemente imposible, pero de verdad que esto hacer el periodismo de gratis también tiene una gratificación. La semana que viene, para que estén adelantados, vamos a tener al publicista Roberto Bobby Coimbra, de CEO de Software Coimbra. Ok, esto legendario publicista venezolano, carioca venezolano, hizo historia en los 90 en Walter Thompson, y nos va a hablar del Big Show de la publicidad: Fórmula 1, Super Bowl, Mundial de Fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy tenemos a una intelectual de altísimo calibre, y a los hechos me voy a remitir, voy a ir al currículum de ella. Ella es doctora en Filología Hispánica y doctora en Ciencias de la Información por la Complutense de Madrid, profesora en los posgrados de Literatura de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Ella es especialista en pensamiento feminista, y en ese sentido, y la literatura escrita por mujeres, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Pero ha publicado una gran cantidad de artículos y 11 libros académicos como autora única. Entre ellos, Sin cadenas ni misterios, Representaciones y autorrepresentaciones de la lectora venezolana, 1936-48, Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas, el año 2009. Bueno, y por ahí podríamos... Eh, pero también quería decirles que ella vivió mucho tiempo en Perú, bueno, al menos unos 10 años, o sea, no sé si tiene la nacionalidad, pero dio clases en la Universidad Católica del Perú, y esto le abrió las puertas a la Universitat Goethe en Alemania, en Frankfurt, ¿ok? Aquí está dictando como una especie de taller que se llama Las unas a las otras, lecturas transatlánticas de las biografías sobre mujeres, ¿ok? Entonces, bueno, como vemos, Mariana, yo podría, y cuando les pase por YouTube el enlace de la entrevista, voy a poner ahí un fragmento de su currículum más amplio para que vean las credenciales de Mariana. Vamos a darle paso a Mariana, vamos a hablar de 5 cuentos de 5 escritoras peruanas del siglo XX, ¿ok? ¿Por qué? Porque Mariana el miércoles arrancó con un seminario online, sobre 10 escritoras. Yo le dije, Mariana, vamos a quedarnos con 5 porque el formato es de media hora y tal, y se nos puede pasar la cosa, ¿no? Yo estimo que hagamos unos 40 minutos, ya Mariana está por aquí, vamos a invitarla. Ella es una mujer muy bella, una morena muy bella, y amiga. Aquí soy yo, Mariana. Mariana, ¿tú me ves? Hola, ¿cómo estás? Wait. Hola, Sí, te veo ¿tú me bien. ves? ¿Cómo estás? Ok, qué bueno. ¿Cómo está todo? ¿Cómo Bien, está mucho en frío, Frankfurt? pero todo en orden. Ajá.
Soy profesora de la Pontificia Universidad Claro. Católica del Perú todavía, tenía que aclarar. Soy Gloria profesora de allá, la, ¿no? de la Pontificia y de la Simón Bolívar, en presente. Ujú. También da Sí, clases en sí. la Simón, Sí, en la Simón remoto. remoto, en la Ah, pero qué Pontificia bueno. remotas a presenciales, ¿no? Dependiendo del curso. Todo el tiempo en el Messenger está ocupada y me pide que no te Porque doy mande clases voice. en línea y no puedo escuchar. Puedo leer, cosa que tampoco Claro, debería, pero puedo leer mientras doy clases. Lo que pasa es que, claro, con la diferencia horaria, con la, pero vamos a hacer un pequeño introito. ¿Qué tal Frankfurt? ¿Cómo es? ¿La la ciudad ciudad es bonita? bellísima y la universidad es muy ¿Es chévere. acogedora? Y el proyecto Sí. se llama TransArt y es un proyecto en el que precisamente se trabaja esta mirada transatlántica, Perú, bueno, en mi caso particular Perú, pero es América Latina, Europa, ¿no? Entonces trabajamos con archivos Claro, transatlánticos. En mi caso, qué Perú, chévere. España, Alemania, ¿no? Ujú. Claro, claro, claro. Bueno, eso me parece magnífico y me parece magnífico que siga tocando la Ujú. Simón, chama, porque la Simón está muy golpeada, pero sigue siendo una gran Pero universidad. Ahí está, por nuestro ejemplo, Eric del posgrado Búfalo, sigue que funcionando. también es... Nuestro posgrado, el de literatura latinoamericana, todos estamos fuera, buena parte de los profesores estamos fuera, pero sigue funcionando y seguimos trabajando ahí, ¿no? Haciendo cosas chéveres. Yo creo que el mensaje de la mañana cuando se dice que está desmantelada la Mm. USB, ¿verdad? Mira, el asunto es que sí, ha habido, por supuesto, muchísimos ataques. Estamos en un momento en el que el odio al conocimiento y mucho más a los estudios universitarios está latente y, ¿no? Pero la universidad aguanta, no sé cómo. Pero ahí seguimos, nuestros posgrados, Pero, tanto la maestría como el doctorado están en funcionamiento. El martes tengo, por ejemplo, la defensa de una tesista extraordinaria, un trabajo buenísimo, o sea, seguimos produciendo conocimientos y seguimos dando clases contra viento y marea. bueno, mañana para entrar en materia, tú estás dictando este taller y yo te pedí, son 10 escritoras que tú estás trabajando con tus seminaristas, pero le voy a mencionar al público cuáles son los cuentos que vamos a comentar hoy. Me leí 4 de 5 y no me estoy tan hasta el cuello de trabajo con más que negocios que no, y otras cosas familiares que no me doy chance de leerme el quinto, ¿no? Que se llama El hombre que se parecía a Adolfo Ramen Menjú. Hu, pero a Adolfo, ¿no? Adolfo Menjú. Ah, pero vamos a comentar La Rosa Amarilla de María Negrón Ugarte, un cuento escrito en 1920, biografiado por Guillermo Alfonso Bazán Becerra. Luego vamos a comentar El Cake de Bodas, el que más me gustó, porque tiene final feliz. Enrique Lazo me dijo una vez que los finales felices en las películas, y a mí me pasa lo mismo con los libros. De Ángela Ramos, tomaba la revista Variedades en 1926, pero súper actual, del número 960 de la revista Variedades. Damián, que es un cuento un poco más oscuro, ¿no? El lado oscuro del amor, digamos, porque creo que hay un hilo de Ariana y es el amor, ¿no? Bienvenida y Patientes, de María Rosa Macedo, tomado el libro Hombres de Tierra Adentro, de 1948, ya nos vamos adentrando a la mitad del siglo, los primeros pasos que da Fidel Castro para la Revolución Cubana, ediciones Hora del Hombre en Lima, y el que no pude leer, El hombre que se parecía a Adolfo Menjú, de María Weiss. Eh, ¿Ese de qué año El de María es? Vista, bueno, aparece ahí en el Amauta en el 42, pero luego aparece en otro libro, o sea, es de mediados de siglo también, ¿no? Y La hoja de tragedia de Rosas Ciniegas, es No, más no, como en los no, 80, es un ¿no? cuento de los 50 también. Lo que pasa es que ella es una Los adelantada. 50 también. Rosa Arciniega Pero, vivió 3 siglos antes, perdón, 3 décadas antes de lo que le correspondía. no, pero
es que, mira, Mariana, yo percibí en Lonja de Tragedias rasgos, digamos, sablazos verbales propios de la escritura de hoy, o Sí, sea, toda la obra de Rosa Ciniegas, ¿no? ella Bueno, escribió eso, muy adelantada a su época en todo. Y, y bueno, el Loja de Tragedias, ok, de hecho, está planteando un problema que va a continuar en los años 70 y 80. ok. O sea, hay No, una segunda parte no, te escuela. decía que en los años 70 y 80 en Lima, con todo este discurso de la modernización, del crecimiento, de todo, va a seguir el problema central que plantea en su cuento Rosa Arciniega, que es el de la mujer en el mercado laboral, ¿no? El ingreso de la mujer al mercado laboral. Ok. Mira, eh, yo Mariana la conozco el cole en la cantina. Hola, Del teatro. y Eras estamos el bombero de la cantante en un Calva, yo grupo no me Charlie olvido de García. Sí, sí. Y es ridículo, es el ridículo. Es el peor ridículo que he hecho en mi vida. Pero bueno, alguna vez se paga. Mira, La Rosa Amarilla es un cuento bonito por un lado, pero con un final trágico, Ujú, trágico feliz. Digamos, es esa época, bueno, los años 20, la época donde se casaron nuestros abuelos y tal, estos amores, eh, digamos, esas familias señoriales del principio del siglo XX, que, bueno, la señorita era la ujú, damita de la casa, ¿no? Más en el Perú, eh, y entonces tiene como una esclavita que la acompaña, pero se hace sí, súper amigas, porque claro, es un poco lo que uno ve, por ejemplo, en Una vida para Julius, ¿no? Este hombre, ¿cómo que se llama él? Bryce, Un mundo para Julius. de Bryce. Ajá. Para que y es un poco lo que uno ve ahí, ¿no? Es decir, que los niñitos se juntaban con la servidumbre y eran más felices con la servidumbre que con los propios padres, ¿no? Pero entonces, bueno, a la esclavita, la damita que quería un jardín de rosas Ujú, precioso y tal, y lo mandan así. Y la esclavita, ingenuamente, cándidamente, bueno, seguro una niña, cuando va del primer retoño el rosal, entra toda emocionada a enseñárselo a su señorita. Y entonces la mamá de la damita le dice, vas a pagar, porque ese era el capullo que ella quería ver de primero y tal. Bueno, precisamente se lo estaba llevando para que lo viera de primero, ¿no? Entonces, bueno, la hacen torturar y eso es una realidad, ¿no? El ujú. esclavismo y le dan fuego y le dan palo y la muere, pero hay como posteriormente una reflexión de los padres donde, bueno, dicen, conche, esto como que fue muy fuerte, ¿no? Muy heavy, y no tortura más a los negros. Hay como una, es decir, la negrita es como una especie de Cristo, ¿no? Que se inmola por su raza, ¿no? Es decir, esto, bueno, y ahí termina, se lleva a la mitad para Europa y tal. ¿Qué me puedes decir tú como experta en análisis literario? Y yo solo soy Ujú. escritor, es decir, en cambio tú conoces como el cuento, ¿no? Hay varias cosas Esto, importantes con respecto a este eh, cuento, ¿no? Lo primero es el momento de publicación. Y además ahora estamos en 2025 y estamos viviendo un discurso bastante parecido. Sí, sí, soy peruana, que te lo preguntabas hace un ratito. Eh, tengo eso, más de una década viviendo en Perú y sí, sí, soy peruana y además profesora de literatura peruana, en fin. El comentario lo hacía porque en 1900, a partir de 1921 comienza la celebración comienza la celebración del centenario de la independencia. Y esto, por supuesto, genera muchísima indignación en, por decir un grupo social, las mujeres, porque no tenían derecho al voto. Entonces, ¿cómo vas a estar
diciendo que eres una república y claro, eres libre y las mujeres no pueden votar todavía, por ejemplo, ¿no? Hay textos emblemáticos de otras autoras, de Angélica Palma, de quien vamos a hablar en algún momento, ¿no? Y uno de los puntos es que se está hablando de una república y todavía había prácticas esclavistas dentro de la nación. Hacía muchísimo tiempo que la esclavitud había sido abolida, sin embargo, todavía hay registros hasta mediados del siglo XX de que en Perú las prácticas esclavistas todavía se llevaban a cabo, ¿no? Con otro nombre, de otra manera, ¿no? Con otro nombre, de otra manera, pero estaban ahí las prácticas. Entonces, claro, María Negrón Ugarte. quiero hacer quiero hacer una pausa mañana para decirle a la gente que se está conectando que se sientan libres de hacer preguntas, ¿ok? Sobre lo que estamos conversando. Yo se las transmito a Mariana y Mariana, ¿ok? Mariana Me decía, Negrón Mariana. Ugarte, desde el norte de Perú. Además, es una zona que ha sido Trujillo, no solo Trujillo, realmente el norte, ¿no? Ha sido muy invisibilizada la literatura del norte, ¿no? Ahora hay estudios, compilaciones, pero era una parte de la literatura nacional que había estado como muy postergada. Y ella, desde ese lugar, que se considera marginal dentro del canon literario, desde el norte, visibiliza el problema de la esclavitud. Y todo este pasado glorioso, colonial, del que se hablaba, y todas las maravillas de la República recién fundada, de algún modo son cuestionadas dentro de esta historia y de muchas otras historias de María Negrón Ugarte, ¿no? Está... ¿Mm? Se parece mucho a Venezuela porque en la época en que mi abuelo Rafael y mi abuela Carmen se casaron, mi ¿Mm? abuelo materno, es decir, mi abuelo era hijo de un gran ¿Mm? abogado de Barcelona, en Anzoátegui, y era así, pues como tú ves ahí en la Rosa Amarilla, ¿no? Es decir, eh, y lo ves en los otros cuentos, ¿no? O sea, por ejemplo, en Demián, tú ves que le dice como no sé cómo se llaman ellos, o sea, la negra matrona, le dice, bueno, tú tienes que portarte bien con ella o ella te va a dejar y tal, ¿no? Entonces, esto y así, ¿no? Es decir, dentro del discurso feminista, Mariana, esto, digamos, eh, esta cosa de la revolución hippie y la liberación femenina, ¿no? Hay una corriente dentro de la iglesia católica que propugna una vuelta a los principios, ¿no? Si bien el Papa Francisco, Dios le dé larga y buena vida, a pesar de que está muy enfermo, ha sido muy liberal y se ha abierto hacia los homosexuales y hacia las minorías, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que eh, yo en lo particular soy de los que pienso que es decir, que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer y cada uno tiene su rol en la pareja, es decir, tan sencillo. Pero quiero decir esta vuelta de los principios tiene por qué implicar, es decir, que sea aburrido, que sea una esclavitud para la mujer, porque por ejemplo, Damián se cansa de la mujer y se echa el trago, ¿Mm? ¿no? Un caso. Luego, si es el cake de bodas, esto, hay un caso muy bonito y es un caso de consonancia entre hombre y mujer, ¿no? La mujer quiere hacer algo que enamore al marido, que lo fascine, que sea una cosa histórica, ¿no? Y entonces le pide a una amiga Pero que no le lo dé logra. una receta Hace un de una desastre, que es torta lo de que boda. creo que es más renovador en Ángela Ramos. Ajá, exactamente. De la revista Variedades de 1926. Aunque no lo logra, es decir, hay cuentos míos que plantean cosas parecidas a eso. Es decir, y se publicó en el pasado. Y la Entonces, profesora Ángela Ramos, que además era periodista, y eso también es interesante recordarlo. Ángela Ramos era periodista, María Negrón Ugarte era maestra. Por eso se ha mal leído el cuento de María Negrón Ugarte y se ha dicho que es un cuento para niños. Un cuento en el que torturan a una niña hasta la muerte, me cuesta mucho creer que es un cuento para niños, ¿no?
Este, No, pero no, yo creo el cuento ¿cómo se llama? El cuento de Ángela Ramos, El cake de bodas, aparece en variedades, es una historia muy interesante. Y a mí lo que más me gusta, además de uno, que hay referencias directas al movimiento feminista. El sombrero, hay un momento en el que habla del sombrero, que habla de, ¿no? Hay como alusiones muy directas. Y después no pasa nada. Ella no que, sabe cocinar y no importa. Y eso me parece que es como, o sea, porque hay algo en la concepción católica de la pareja que está en los Gálatas, en el libro de los Gálatas de la Biblia, y es que hombre y mujer se amen mm, mutuamente, ¿no? Es decir, y se traten bien. Entonces, el marido ante la torta que no le cuaja porque no le pone polvo de esponjar y tal, ni le pone mm, azúcar, se le olvida el azúcar y tal, bueno, suelven como pareja y le ponen una mermelada y tal, y termina chévere el cuento, ¿no? claro, Pues es pero que más me gustó, fíjate en ¿verdad? varias cosas Muy importantes de la divertido, historia. muy... Lo primero, eh, estamos en un momento en el que la perfecta casada, el ángel del hogar, el periodo interbélico además, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el Claro, que se vuelve sobre la idea de la perfecta sí, casada como la mujer ideal. O sea, porque, claro, con la Primera Guerra muchas sí. mujeres se insertan dentro del mercado laboral y al final de la guerra se intenta que la mujer vuelva al hogar, ¿no? Y se dice, bueno, ya no vas a hacer más trabajo remunerado, te regresas a todo el trabajo no remunerado que hacían las mujeres de la época, cocinar, lavar, cuidar, planchar, ¿no? Entonces, Entonces la licuadora Oster los símbolos de y modernidad, ¿no? Fuer y todo. Que además se Sí, promovían, si sí, vemos la publicidad de esos elementos, de todos esos artefactos en prensa, ves que todo está asociado a te hago la vida más libre, ahora las mujeres, y realmente es chévere, porque lo que se construye es una mujer que no sabe cocinar, y no importa, igual es amada, igual puede construir una pareja, igual puede llevar a cabo su trabajo remunerado. O sea, es amada y ama, es amada y ama. Exacto. Entonces, claro, es una ruptura con que es necesaria esta entrega, esta sumisión, el hacer solo trabajo no remunerado para ser amada, ¿no? Es un nuevo perfil, es una nueva feminidad claro. dentro del Perú moderno, entre comillas, ¿no? O sea, yo le pregunté una vez a, a, a Ángel Insúa, que es una crack de DDB en Miami, de una agencia de publicidad de Miami, en una tormenta creativa, si la revolución hippie había dejado algún aporte a la responsabilidad Ujú. social, ¿no? En el sentido de que, bueno, eh, de que dar libremente y compartir, esa cosa como de comunidad y tal, ¿no? Me dice, era Argentina, me decía, mira, loco, en mi país, en Buenos Aires, la revolución hippie dejó dos cosas, drogadictos y tarados, ¿no? Entonces, puede ser, me dice, quizás por esto de what goes around comes around, haya algo ahí, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Es decir, esto, tú eres una especialista en pensamiento feminista. Tú no eres una tipa histérica que va por ahí, esto, además eres una mujer muy femenina y muy, ¿no? Es decir, y muy suave, es decir, el público lo está percibiendo. De modo que esto, yo siento que en los cuatro cuentos que leí, y luego hablamos de Adolfo Menjú, eh, hay un hilo de Ariadna, ¿no? Porque si ves Lonja de Tragedias, bueno, la chica es una taquillera de anuncios, de tipo caballero protege dama, joven y tal, ¿no? Así, así, apuestas y tal. Gente desgraciada, gente, es decir, es como, digamos, como el lado Ujú. oscuro del amor o Y bueno, la diabólico del hipocresía del amor, amor ¿no? Es decir, maternal, que es algo muy interesante porque se exalta mucho que una mujer debe vivir para los hijos, debe cuidarlos. Ella, en efecto, sale embarazada, la, intenta cuidar a su hijo y eso le niega toda posibilidad de conseguir un trabajo remunerado. Entonces, es muy interesante.
porque es claro, muy interesante porque es en ese momento histórico cuando Rosa Arciniega está diciendo esto del amor maternal es una forma de control. Porque entonces este personaje ama al hijo, quiere trabajar para darle una buena vida y se lo impiden, ¿no? claro, es realmente una lonja de tragedia, es decir, el final es trágico, la última línea, es decir, ¿en qué año se escribió ese En los 50, cuento, no sé exactamente en qué año se Mariana? escribió, pero todos los cuentos de ese libro son anteriores al 56. Ujú. Ok. Mira, Bella, y háblame de El hombre que se parecía a Adolfo María Menjou de María Vice. Weiss. María Vice es una escritora importantísima dentro del campo literario peruano, muy, muy prolífica. Publicó muchísimo, escribió en El Amauta, escribió en Variedades, en las revistas más importantes de Perú de la primera mitad del siglo XX. Y es muy chévere este cuento porque es un caso de bobarismo, pero masculino. Y es algo que es muy común en las escritoras de principios del siglo XX, que es darle la vuelta a estos estereotipos femeninos de la literatura que trataban de convertir a la mujer en objeto decorativo, que trataban de mostrar a la mujer como inferior intelectualmente, ¿no? Entonces, María Vice lo que hace es que este hombre, como ve que él se parece a Adolfo Menjú, que es un actor, ¿no? Intenta hacer todo lo posible Ah, para, para que lo confundan, para creerse, y él dice que su vida son los grandes escenarios, y consigue a una novia que no sea peruana y que le recuerde, ¿no? Y el hombre cae en el bobarismo más absoluto, ¿no? O sea, es una Madame Bovary del siglo XX, pero además es un hombre, que es lo que yo creo que es importante. Lo más interesante del cuento. claro, mira, Mariana, pero tú sabes que Jaime Bailey dijo una vez, escritor, sea bueno, sea malo, yo no voy a emitir juicios de valor aquí, esto pero respaldado por Vargas Llosa. Dijo que él se había ido del Perú porque era un país de gente Ujú. desdentada, ¿no? Entonces, Eso lo hubiera ¿cómo juega dicho el personaje de aquí María Vice, por ejemplo. ese... Ajá, entonces, exacto. Entonces, ¿cómo juega aquí el papel? Es decir, digamos, en las arenas de la redacción de los escritores, de las escritoras peruanas del siglo XX, al menos estas cinco que estamos revisando, esa cosa del Perú, que es como un país pequeñito, pobre, no, que lo que tiene hoja de coca Bueno, pequeñito y así, pues, o no sea, es. Perú tiene las mismas dimensiones que esto, Venezuela. De hecho, demográficamente se parecía mucho a Venezuela. No solo el tamaño, sino el nivel de población. Lo que pasa es que Ujú. en la buena época nosotros Pero estábamos muy por encima de Perú y de o Bolivia sea, y todo eso. demográficamente, Incluso, el tamaño y la cantidad de habitantes. Lo que pasa es que Venezuela decreció demográficamente por la diáspora, ¿no? Pero hace unos 10 años, Perú y claro, Venezuela demográficamente eran casi idénticos. Tamaño del territorio, cantidad de habitantes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, era un país similar, pero el asunto es que, o lo que plantea María Vice, también indigenista, o sea, una mujer que ha investigado muchísimo sobre ella y su esposo, que se llama José Sabugal, se llamaba un pintor indigenista muy importante, eran como reconocidos como estos intelectuales, investigadores o abocados a conocer los Andes, ¿no? La cultura andina peruana. El asunto es que hay un cisma muy grande entre la vida en Lima y la vida en los Andes. Siempre ha habido como esta confrontación y una percepción que se da incluso en la costa peruana de que los Andes peruanos están como en otro momento histórico, ¿no? Entonces, claro, Adolfo Menjú es la claro, caricaturización de ese personaje costeño que cree que él es parisino porque no es andino, que cree que vive en una gran ciudad, ¿no? Y todo termina muy mal porque, bueno, yo lo puedo ver por encima y veo que hay como una mujer que lo increpa. esa es ¿Sabes si te pareces a Adolfo la Menjú? primera, así comienza la Le dice, historia, ¿no? Se lo dice una compañera de trabajo
y él comienza a identificarse con el personaje, ¿no? Entonces, claro, este modelo de Mira, Mariana, desarrollo, para María Vice, el modelo de desarrollo, claro, una mujer cercana a la Mauta, interesada en el indigenismo, etcétera. Este modelo de desarrollo para ella claro, era definitivamente un modelo fallido, como la historia demostró finalmente que lo era, ¿no? claro, Ujú. seguro, seguro. Mariana, yo quisiera que habláramos un poquito de tu vida académica, ya cerrando el tema de los cuentos de las cinco escritoras peruanas. Cuéntame la Universidad Católica del Perú. La ¿Qué uni- nivel tiene? ah, ¿Cómo está bueno, rankeada por curso? cambia como en todos los años, pero está muy bien, es la universidad mejor rankeada de Perú. Está Ok, bastante bien evaluada. Tiene varios posgrados, varios programas, perdón, de literatura, la licenciatura en literatura, que es una carrera que no existe en Venezuela. Eh, o sea, tienen una licenciatura en lingüística, una en literatura, una en historia, que creo que letras, la carrera de letras es como un pedacito de cada una, ¿no? Es como si juntáramos todo eso. pero Eh, es no, de los no, jesuitas. la Universidad Jesuitas, donde también he trabajado en Perú, se llama Antonio Ruiz de Montoya, es otro lugar bellísimo para trabajar, ¿no? Este, Ok, la Pontificia, conozco muy bien las dos instituciones, también he sido profesora de la Ruiz de Montoya. La Pontificia ok. tiene literatura hispanoamericana, es la licenciatura, luego tiene el programa de maestría, un programa doctoral y un posgrado en escritura creativa, ¿no? Que es de los pocos que hay en América del Sur. Tú has hecho literatura infantil, Mariana. Mi hermana Manta, la novela 12 de Yo escribo para octubre, niños, sí, que hoy también. tiene el Premio Nacional de Literatura. El poemario Pulpos de Oro Mar, Premio de Creación de Obras Infantiles y Juveniles, Mi Cool Ujú, Perú 2023. Y los cuentos son La Señora Luz, ganadores del concurso anual de creación PUCP 2024, que ujú. fue el año pasado. Sí, sí, escribo para ¿No? niños también. Un poco de esa faceta, porque tienes esa Me sensibilidad encanta, hacia, me gusta hacia muchísimo. la... Tuve la posibilidad. Pero tienes un público, es decir, una Sí, a lectoría mí de niños, o sea, me gusta mucho, que tú pero además sepas que... soy cuentacuentos, soy narradora oral, cuento cuentos desde hace mucho tiempo. Entonces, eso también ha hecho que me acerque un poco a las Okay, sensibilidades de los niños, de niñas y niños latinoamericanos. Me gusta mucho que ahora circule tanta literatura latinoamericana, literatura infantil latinoamericana, porque nosotros teníamos como menos acceso a los nacidos en los 70. Por ahí recuerdo que leímos Margarita de Baile, que había una edición de Caré preciosa, ¿no? Pero nos llegaban los cuentos de otro lado, ¿no? Realmente era literatura europea y ahora me gusta mucho que se esté produciendo tanto. Perú tiene una industria enorme, o sea, hay muchísima gente que escribe eh, este, para las infancias y en Venezuela ahora está el Premio Solar, que premia literatura infantil también. Bueno, Ecaré es una editorial histórica, ¿no? De Venezuela, de cuentos infantiles. claro. Mira, a la audiencia le sugiero para tu faceta como escritora de literatura especializada en feminismo, pues Google con eso, ¿ok? Porque quiero que cerremos, hemos hecho ya creo que más de media hora de programa, con lo que estás haciendo en este momento en Ujú. Alemania. Institut Romans Spanischen und Literaturen. Es universidad. Bueno, estoy aquí diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero Es un ¿aprendes alemán? programa en la investigación trabajo con 4 escritoras, 2 europeas y 2 latinoamericanas, que a su vez escriben biografías de autoras del otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, sí estoy haciendo Tú lo haces. la investigación sobre, por ejemplo, Carmen Bravo Villasante, que es una escritora española que construye la vida de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es cubana. Sobre Silvina Bullrich, que es argentina, que escribe una biografía sobre George Sand, que era una escritora francesa, ¿no? Entonces, son autoras del siglo XX que recuperan autoras del XIX, pero del otro lado del Atlántico, ¿no? Y lo que me interesa
¿Cuánto dura? No, lo que me interesa Ah, es ver cómo eran a mí, leídas, o sea, cómo era leído este flujo transatlántico, porque además es una tradición de lectura, o sea, algo que hacemos casi en automático cuando leemos literatura, en general, cuando en los estudios literarios, es contextualizar en el país de nacimiento o de producción del autor. Decir, bueno, vamos a leer a Gertrudis Gómez de claro, Avellaneda dentro de la tradición de los escritores caribeños, o vamos a leer, ¿no? Y yo creo que este intercambio y el hecho de que hayan escrito estas biografías nos permite inscribir a las autoras en otras tradiciones literarias y tratar de ver de qué chuparon y qué era lo que estaban leyendo, ¿no? Ujú. mira, Mariana, te quedo súper agradecido por el tiempo que me has dedicado. Esto, quiero preguntarte por último qué planes tienes después de esto, cuánto dura esto, es decir, vas a otro país o, porque bueno, eres un intelectual de corte internacional, ¿no? Es decir, eh, puede ser que te muevas a, qué sé Sigo en mis yo, a España universidades, ya en la estuviste en Simón Libre y España. en la Pontificia. No sé bien si hay algo más allá de No, eso. De hecho, la investigación que está como esperando, la que está en el círculo de espera, es de escritoras venezolanas caribeñas, ¿no? O sea, que abordan el Caribe, no que son que, caribeñas que necesariamente. Ujú. Mariana te mandó besos caribeños, Caribe atómico, como dicen los terciopelados, All My Loving, como dicen los Beatles, te deseo toda la suerte. Esto seguro que, bueno, no tuvimos así la audiencia de Ciudadanos ni de San Miguel, pero eso lo ve mucho la gente en diferido, ¿no? En la entrevista de Andrina Mujica también pasó que se conectaron unas pocas personas, pero luego pasó de 100 personas Ujú, cuando lo vieron en ujú. Instagram, ¿no? Bueno, viernes a las 8 de la mañana. Entonces, quizá la gente está trabajando y tal, pero se ha conectado alguna gente y sí. eh, ha sido una entrevista muy fascinante y de verdad que creo que tienes mucho que Ujú. decir todavía, ¿no? Y bueno, entonces, si quieren que sigamos hablando de los cuentos, pueden inscribirse en el curso. Ahí está mi, mi Gmail, @libertadmariana, y tengo abierto el seminario sobre 10 autoras peruanas y el de las escritoras venezolanas de la primera mitad del siglo XX también. Ok, ok. ¿Quieres dar tu seña Sí, en el Instagram Instagram, es por ejemplo? @libertadmariana, ¿no? Ahí me pueden conseguir. Ajá, sí. Ahí encuentran todo. Ok. Mi amor, te quiero mucho del alma desde que tenemos 30 años y me enorgullece de verdad que estés tan alto en este momento. De verdad, bueno, yo le decía, Francisco Monaldi es un buen amigo, el experto petrolero, y ponía en estos días en Facebook una foto de la Universidad de Rice en el otoño, ¿no? Esto, eh, bellísimo, ¿no? Y yo le decía, bueno, eso te demuestra que estudiar lleva a lo bueno y lo bello, como Ujú. querían los griegos, ¿no? Esto, como que bueno, yo estoy orgullosísimo de ti porque ¿quién hubiera pensado ahí tomando limonada en la cantina que ibas a llegar Bueno, tan lejos, ¿verdad? muchas gracias. Yo también te quiero mucho y qué bonito haber conversado esta mañana. Bueno, te mando besos y nos despedimos hasta la semana que viene, miércoles, 8 de la noche. El publicista Roberto Boy Coimbra, CEO de Soho Square Coimbra. Vamos a hablar del Big Show de la publicidad. Le hace Fórmula 1, Super Bowl, Mundial de Fútbol, Liga Mayor de Béisbol, los influencers tipo Shakira, tipo Bad Bunny, eh, Bizarrap, y un poco también lo que pasó aquí en la buena época, que fue la de las telenovelas y las buenas campañas, ¿no? Vamos a hablar de publicidad con Bobby, que si de algo sabe Bobby es de publicidad. Gracias Mariana, gracias a todos. Para mí ha sido un honor